Ayer estábamos viendo que después de todo lo que pasó en el departamento del Huila, el asesinato, la masacre de estos 7 uniformados, pues la Unión Europea pidió el cese al fuego precisamente de estos grupos armados después de este atentado. Juan David, ¿con quién estamos en ese momento? A esta hora es un placer saludar al embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, quien nos atiende muy amablemente esta mañana. Embajador, muy buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pronuncié bien su nombre, embajador, ¿correcto? Sí, exactamente. Muy bien, embajador. ¿Cuál es el llamado que le hizo la Unión Europea a estos grupos al margen de la ley y este cese al fuego exactamente? Pues creo que este llamado es un llamado constante realmente, pero era más un mensaje para resaltar el apoyo, la llamada que ya hizo el gobierno a un cese al fuego multilateral. Y pues sí, obviamente a empezar a respetar la vida y a empezar a acompañar, entrar en esta propuesta de paz total que el gobierno ha hecho. Nosotros realmente llevamos muchos años apoyando los esfuerzos de paz de Colombia, hasta antes del mismo acuerdo de paz. Siempre hemos dicho, es decir, en los últimos 6 años, después de la firma del acuerdo, siempre hemos dicho que la única manera de enfrentar las causas profundas, sistemáticas del conflicto colombiano es la implementación integral del acuerdo. Y en esto compartimos la postura de diálogo que defiende el gobierno. Ahora, lo interesante es que son 2 diálogos. Hay en primer lugar, un diálogo urgente, que es lo que a veces se llama el diálogo humanitario, para hacer bajar la violencia. Y en paralelo creo que hay una necesidad de diálogo, está obviamente entre los actores legales, para mirar hacia el largo plazo, entre todas las partes, para romper el siglo de la violencia, pero también de las desigualdades, la ausencia del Estado, de la mitad del territorio de la República, que son las causas profundas de la repetición del conflicto colombiano durante pues tantas décadas. Sí, embajador, me quiero detener ahí en esa premisa que nos regala usted, y es sobre prestar su acompañamiento a la propuesta del gobierno nacional de impulsar la paz total. ¿De qué manera exactamente podría ser ese acompañamiento por parte de la Unión Europea? ¿Cómo podría de ahora en adelante ser ese acompañamiento en el tema del diálogo con estos grupos subversivos? Pues otra vez creo que hay 2 diálogos. Hay los diálogos con los grupos subversivos. Ajá. Y luego hay el diálogo que realmente tiene que entablarse territorialmente entre todos los actores legales, las comunidades, los empresarios, los terratenientes, el Estado, obviamente, la fuerza pública. Esos 2 diálogos van de forma muy diferente. Es decir, el diálogo con los grupos armados, eso es principalmente la tarea del gobierno, la tarea, si el gobierno lo desea, de uno de los actores humanitarios, pero ahí se habla realmente de treguas humanitarias y luego de un proceso que el mismo gobierno está diseñando ahora con esta lógica de sometimiento, de acogimiento de los actores criminales, de actores que no son actores con pretensiones políticas, sino grupos puramente ilegales y de todo involucrados en el narcotráfico y otros. Ahora, ¿sí? No. Sí, continúe, embajador, perdón. No, lo que estaba diciendo es que donde creo que en particular nosotros, Unión Europea, podemos aportar más es en esos diálogos de más largo plazo. El gobierno tiene un mandato democrático muy claro. Hay una voluntad de paz, no solamente de los que votaron por el presidente Petro, pero también en sectores de la sociedad que no votaron por él. Entonces nos parece que ahora es el momento de sumar estas voluntades de paz, de construir diálogos entre todos los actores para ver cómo se puede cambiar la lógica, pero es también un cambio de la lógica económica, es también un cambio. Hay muchos elementos ahí. Estaban hablando del Cauca precisamente ahora. Sí.
El Cauca, por ejemplo, o si uno mira este corredor de Buenaventura al norte del Cauca, que pasa también por Cali, sí, ahí uno ve un pulmón económico muy poderoso, que es Cali, la misma ciudad de Cali y el puerto de Buenaventura. Y también ve los peores ejemplos de miseria y de abandono que se encuentran en el país. de acuerdo. Tiene el Parque Tecnológico de Santander de Quilichao, que queda a unos kilómetros del norte del Cauca. El puerto de Buenaventura a unos cientos de metros de barrios que son de los barrios más pobres de todo el país. Entonces, eso no puede ser la mejor manera de convivir, eso ya se ha hablado. Hay unos diálogos que han tenido lugar en varios momentos de la historia. Y si me permiten insistir en una cosa, yo creo que yo puedo darles, por ejemplo, ejemplos de muchos empresarios que entendieron en Cali, por ejemplo, que después del estallido social del año pasado, tocaba cambiar el chip, tocaba construir perspectivas incluyentes, dinámicas que mejoren la situación de todos, para no solamente evitar que la situación de la ciudad empeore, pero realmente trazar una perspectiva, un futuro en cual todos los habitantes y todas las comunidades se pueden encontrar. Y ahí creo que en esos diálogos territoriales, esos proyectos territoriales, para decirlo así, hay mucho trabajo que obviamente va a hacer el Estado, van a hacer las autoridades locales, pero donde nosotros de comunidad internacional, porque llevamos años hablando con muchos de estos actores, también podemos ayudar. Bien, embajador, ahora usted tocaba un tema muy importante y es, pues básicamente el problema principal que propicia esta guerra, que es el narcotráfico. Y mientras ese problema persista, pues no va a haber un cese al fuego de ningún grupo. ¿Cómo, sabemos que es una transición y puede ser una transición lenta? El presidente Gustavo Petro llegó con una nueva política de drogas, pero mientras pasa esa transición, ¿qué se puede hacer en el corto y mediano plazo? En el corto y mediano plazo creo que precisamente lo que se puede hacer, es decir, en el corto plazo, como les decía, son esos diálogos de reducción de la violencia que el gobierno está entablando en los varios municipios que se han considerado prioridad. Y creo que en el corto mediano plazo, pero es decir, en paralelo, para decirlo así, lo que me llama mucho la atención es que el gobierno realmente está siguiendo las dos pistas, o digamos tratando de arreglar las dos dificultades fundamentales del país que el mismo acuerdo de paz trataba de arreglar. Y como lo decía, son las desigualdades por un lado, y por el otro lado la ausencia del Estado, la ausencia de la presencia del Estado integralmente, digo, en la mitad del territorio del país. Creo que esas dinámicas son muy positivas. Creo que con más Estado, con una presencia más articulada del Estado, es decir, no solamente el ejército, pero una presencia del Estado en todas sus funciones como lo tenemos en las ciudades o en otras partes del país. Hay varios elementos ahí, hay dinámicas también obviamente acompañadas con ingresos sustitutivos, es decir, yo creo que y ahí es importante el diálogo con las fuerzas económicas. Todas las regiones del país donde tenemos dificultades con el narcotráfico también tienen, o con la deforestación o con muchos otros temas, tienen un potencial económico que es verdadero. Nosotros lo hemos explorado a través de proyectos productivos. Ahora lo importante es que esos proyectos productivos se conecten a los mercados para garantizar una forma digna y legal, obviamente, de vivir. Claro. A todas las personas que viven en estas regiones. Hablando de estos proyectos, embajador, ¿usted cree que en algún momento se podría ver afectada alguna de esas ayudas o la ayuda monetaria, la inversión europea para la paz, los proyectos que usted anteriormente mencionaba? ¿Usted cree que se puede ver afectado si estos grupos armados siguieran cometiendo estas masacres en nuestro país?
Lo que sabemos y lo que hemos visto en los últimos años es que es una fragmentación de la violencia en este país, una fragmentación de los grupos armados. Salió recientemente este estudio que dice que Colombia es el segundo país con más grupos armados en el mundo después de la República Democrática del Congo. Es decir, esta fragmentación obviamente genera una imprevisibilidad aún más grande. Y ahí venía, es decir, la lógica del acuerdo de paz era que al momento cuando salieran las FARC, el Estado llegaría a esas zonas. Obviamente la llegada del Estado no ha sido tan rápida como la llegada de otros grupos. Y creo que es realmente como el reto que tenemos que enfrentar en estos intentos del gobierno Petro. Es decir, llegar a un momento cuando el Estado llega con lo suficiente de fuerza para que nuevos grupos no puedan aprovechar la salida, digamos, del territorio de otros. Claro. Luego, de la pregunta que usted está poniendo, sí. Creo que todos los proyectos productivos que la Unión Europea hemos montado mucho, pero la verdad también otros socios de la comunidad internacional, todos estos proyectos productivos lo que necesitan más que todo es conectarse al resto de la economía del país, al resto del mercado del país. Y nosotros ahí creemos que pues vamos a seguir dialogando con los gremios, vamos a seguir dialogando con grandes empresas. La perspectiva ahí es tratar es decir, lo que empezó como un proyecto productivo tiene que transformarse en una empresa totalmente normal, tiene que transformarse en una producción agrícola totalmente normal. Y de hecho creo que eso forma parte de la economía popular y la economía productiva agrícola que menciona el gobierno. Embajador, ya para finalizar, ¿cuál es la opinión que tiene la Unión Europea sobre el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Pues creemos que el restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas puede tener consecuencias positivas, nos parece, primero de todo humanas y consulares, por los millones de venezolanos que viven en Colombia y de colombianos que viven en Venezuela, comerciales y económicas también, y creo que pues obviamente también de seguridad y de manejo de la frontera. Eso no cambia la naturaleza del régimen de Caracas ni la necesidad de democratizar Venezuela, pero ahí me parece muy positivo que el presidente Petro haya reconfirmado sin ninguna ambigüedad el derecho de asilo de los venezolanos que han huido de la dictadura. Pues embajador de la Unión Europea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana, y bueno, Colombia necesita más embajadores como usted. Muchas gracias y por favor nunca se olviden que lo que pasa en Colombia, el proceso de paz, la forma como los colombianos están diseñando nuevas soluciones a los nuevos problemas que van surgiendo en el camino, es realmente para nosotros es un ejemplo para el mundo, y especialmente en este momento cuando hay muchas guerras, muy pocas buenas noticias en el mundo. El proceso de paz en Colombia sigue una de las buenas noticias y uno de los ejemplos que nos inspiran. Muchas gracias. Gracias a usted. 8:44.